Ustedes saben que el otro día estaba charlando con el doctor Guillermo Camicia, un bahiense que estuvo viviendo las vicisitudes de volver de su viaje de placer por el conflicto de la guerra en Medio Oriente. Y claro, él tenía que volver por Dubái y por supuesto tuvo que esperar a que la aerolínea puedan ver de qué forma tomar otra ruta para volver a destino de la mejor forma posible. Esa vuelta le demandó casi 3 días, más de 5 aeropuertos y muchos costos a su bolsillo porque la aerolínea o la agencia de viajes donde contrató el viaje le dijo, mire, si usted quiere volver por las suyas tiene que pagarse el ticket, como no hay ningún tipo de cobertura en estos casos, menos de hoteles, de comidas, de absolutamente nada. Claro, y allí la pregunta, ¿quién se hace responsable cuando hay un conflicto en el medio y si realmente hay un derecho al pasajero que se debe esgrimir o hay algo que uno debe leer o algo que debe saber a la hora de comprar un viaje? Porque se pueden presentar diferentes tipos de contingencias y vicisitudes. Por ejemplo, un conflicto bélico. ¿Tiene que ver algo quien emite un ticket? La aerolínea, nadie tiene que ver. ¿Hay que sacar un seguro para estos casos? ¿Es caro? ¿Qué se recomienda? ¿Cuáles son los derechos y responsabilidades? Las aerolíneas, por supuesto, que están más que preocupadas porque hay pérdidas por el tema de los destinos, etcétera, de más de 650, 700 millones de dólares en un ratito de lo que va el conflicto en Medio Oriente y por supuesto que va escalando hacia diferentes regiones. Estoy en contacto con Lisandro Bussi, que es integrante de la Comisión de la Federación de Agentes de Viajes y Turismo. Lisandro, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Gracias a vos por comunicarte y bueno, por estar siempre atento a lo que sucede con el turismo. Por favor, un placer, Lisandro. Bueno, vamos a hacer una composición de lugar, un ejercicio, Lisandro, desde alguien que compra, desde el momento que alguien va a una agencia de viajes, planea un viaje, como vamos a poner un ejemplo, con diferentes destinos europeos, luego tenés la vuelta por Dubái en Medio Oriente y lamentablemente se desata un conflicto de estas características. ¿Quién tiene responsabilidad, si es que la hay? ¿Qué debe saber el viajero al momento de comprar? ¿O qué previsión puede llegar a tener y también comprar en el caso para no verse involucrado en una erogación de estas características? Complicada la pregunta, pero estamos en un momento justo claro. A ver, la realidad es que la aerolínea, es decir, los pasajeros, todos aquellos pasajeros que han contratado, digamos, en este último tiempo o durante el transcurso de este conflicto bélico que ha afectado a un montonazo de pasajeros, las aerolíneas es decir, uno no puede hacer nada hasta que la aerolínea decida. Esa es la realidad. La aerolínea es quien va a ir cancelando el vuelo y a medida que lo va a ir cancelando es a medida que el pasajero puede actuar. No sé si estoy siendo claro. Es complejo, los pasajeros a veces no lo quieren comprender y es lógico porque, bueno, uno paga algo y quiere que se resuelva de alguna manera. Pero la gente de viajes, sí, quiero preguntarte esto para ponerlo quizás un poco más claro. O sea, una persona compra un pasaje a cierto destino con una vuelta programada. Por un conflicto bélico, en este caso, esa vuelta no puede ser en tiempo y forma. Desde el momento en que esa vuelta no puede ser en tiempo y forma, ¿quién responde por los gastos que se genera te vas a tener que quedar en un hotel? Vas a tener que quedarte hasta que nosotros te digamos por dónde vas a volver, salvo que quieras hacer la tuya y a tu costa o a tus costos comprarte pasajes para volver hacia acá. La aerolínea se puede tomar todo el tiempo del mundo hasta reubicar a sus pasajeros y mientras tanto esos costos de hotel los cubre ¿quién? ¿El pasajero? ¿La aerolínea? Bien, vamos por partes. El pasajero tiene que esperar hasta que la aerolínea cancele el vuelo para tomar una decisión. Esa es la realidad.
A ver, uno quizás ya tiene claro que no va a poder, supongamos que está en destino, que no va a poder volver, o supongamos que tiene un viaje por delante, está en Bahía y está atento a la situación. Bien, el pasajero no debe tomar ninguna decisión, no debería tomar ninguna decisión hasta que la aerolínea cancele el vuelo. Por más que sea una cuestión obvia y que uno diga, che, pero hay un conflicto bélico, no puedo, es lógico. Nosotros como agentes de viajes comprendemos esa situación, pero salvo que haya pagado una tarifa flexible, en la cual siempre son mucho más costosas, si hablamos de tarifas business o tarifas que uno normalmente no contrata, el resto uno queda atado a eso. Una vez que la aerolínea cancela el vuelo, si uno se encuentra en el lugar de origen, es decir, en Bahía Blanca, bueno, o donde quiera que esté, y tiene que volar hacia otro lado, bueno, ahí sí tiene más opciones, obviamente, porque uno puede o reprogramar, o dejar el vuelo abierto, pero bueno, nunca, la realidad es que nunca va a poder reclamar el reintegro del dinero, porque la aerolínea lo que hace es reprogramarlo. Y ¿sí? en el lapso que transcurre entre que la persona se queda en un destino varado hasta que la aerolínea decide reprogramar. Bien, El costo del hotel, comidas, etcétera, ¿quién lo cubre? Bueno, en la situación, a ver, en primera instancia, Sebastián, si querés que te sea totalmente sincero, sí, lo tiene que cubrir el pasajero, pero no por un capricho o la agencia intermediar, si está con un operador, en tratar de solucionar los problemas. Es decir, nosotros lo que somos agentes de viaje estamos siempre atentos a solucionar ese inconveniente y a resolver esa cuestión. Justo estamos en medio de un conflicto bélico. Si uno tiene un pasajero en destino, lo primero que intenta es solucionar el inconveniente. Si vamos a los fines legales, sí, la aerolínea se tendría que hacer cargo, pero siempre va a ser contra reembolso la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué quiere decir contra reembolso? Claro, es decir, lo paga o el operador o el pasajero, y luego, mediante ciertas acciones que tiene que hacer la agencia de viaje, es decir, comunicarse con la aerolínea, seguir todos los protocolos que tiene cada aerolínea, bueno, solicitar el reembolso del dinero, es decir, el reintegro. Lo que sucede hoy, y es lo que está pasando, es que a muchos pasajeros les está pasando y a muchas agencias les está sucediendo, es que las aerolíneas, imagínate que están colapsadas, tanto Turkish como Emirates, con todas las agencias, las aerolíneas que hacen esa ruta, están totalmente colapsadas por reprogramaciones, por vuelos cancelados, entonces, a ver, lo último que están haciendo hoy es atender este tipo de situaciones, ¿no? Tal cual. ¿No hay ningún seguro al viajero de estos famosos que andan dando vueltas por allí, que digan, che, me saco un seguro que vale un poco más, pago porque sé que voy a viajar y la vuelta la tengo en ciertas rutas que hay un conflicto y no quiero vivir esta situación en caso que me toque, entonces quiero estar cubierto? ¿Se puede? Sí, existe, Sebastián. Lo que pasa es que vos, a la hora de contratar un viaje, quizás ese seguro te valga, a ver, depende, ¿no?, de la estadía que vos tengas en el destino, pero vamos a suponer que uno está hablando de unos 20 días, quizás le estás sumando a tu seguro un costo de entre $400, $450. Entonces, si uno hace un número fino, decís, che, la verdad que no veo que vaya a haber un conflicto bélico. La realidad es que si hay un conflicto bélico, o esto se hubiese sabido de antemano, la mayoría de los pasajeros no quieren volar. Incluso Turkish tiene los vuelos, hay muchos vuelos que están operativos al día de hoy, pero bueno, obviamente uno, si hay un conflicto bélico, no quiere ir, y las opciones que dan, o sea, que te da la aerolínea, y eso es por ley, y es así, y es cuando uno vuela sabe las condiciones de contratación, es, si uno cancela, tiene una penalidad del 20%, ¿sí?, del valor, de acuerdo al tiempo que uno cancela de anticipación. Es decir, si uno cancela 24 horas antes, no es lo mismo que si uno cancela un mes antes o 20 días antes. O, como te comentaba anteriormente, dejarlo abierto para luego pagar una penalidad y pagar el nuevo boleto o la tarifa, la diferencia de tarifa. Es decir, lo más lógico en realidad es eso.
Tal pero cual. bueno, entiendo que uno se quiera cubrir y contratar un seguro, pero bueno, son seguros que, a ver, la realidad se venden poco porque uno normalmente esto no es común que pase. Saca un pasaje y ojalá que todo salga bien. Básicamente sería ojalá que todo salga bien, porque no tiene que salir. ¿Existe algún derecho al viajero? ¿Existe si uno busca cuál es el derecho al viajero? ¿Existe algo que diga, mira, tus derechos son estos? No, está dentro de lo que siempre va a estar, digamos, como primero la ley de defensa del consumidor. Esa es la realidad. Es en ese punto en donde uno hace inflexión o presta atención. A ver, la realidad es que los agentes de viaje desde siempre, y eso es lo que nos diferencia por ahí de los sistemas online, es que estamos al teléfono a tratar e intentar a toda costa de resolver los problemas de los pasajeros de cualquier manera, porque eso es un poco la pasión que nos lleva a hacer esta actividad, ¿no? De estar en un día, como vos decías, tranquilo, y al otro día tenés pasajeros varados en Dubái con un conflicto bélico. De hecho, hubo casos acá en Bahía Blanca con agencias que las agencias trajeron los grupos y se resolvió. Y si vos querés, o sea, yo te respondo y te digo, antes que me preguntes, los pasajeros no pusieron un peso y lo resolvieron. Y a ver, en el transcurso del tiempo, quizá de acá a meses o semanas, ojalá que sea poco, pero para mí se extiende, las empresas van a reclamar obviamente a la aerolínea o a quien corresponda para el reintegro de esos gastos, si es que los hicieron ellos, que eso lo desconozco, pero lo más probable es que sí, porque ya te digo, las aerolíneas están totalmente colapsadas. Hoy uno escribe para pedir o para hacer algún cambio y bueno, están a full, digamos, ¿no? Están con otras urgencias también. Esa es la realidad. En esta época del año, ¿cuáles son los destinos con más demanda? Y a partir de hace unos días, el Caribe. Y bueno, y la gente, a ver, había justo, qué sé yo, Turquía y Dubái estaba siendo como un destino que se estaba como poniendo de moda, por así decirlo de alguna manera, y hoy esos pasajeros están optando por otras opciones, como lo que es algunos lugares de Europa, o bueno, ya apuntando un poco más a lo que es Caribe. Esa es la realidad. El pasajero que viaja a Turquía y Dubái quizás es un pasajero que ya ha viajado a Europa o que ha hecho algún Europa clásico, pero bueno, hay pasajeros, ya te digo, que optan por volver o retomar otro circuito por Europa que no se acerque a estos lugares. Es una realidad. Ahí está. Lisandro, infinitamente agradecido que me hayas atendido y hayas aclarado este panorama para que la gente que cuando va a viajar sepa que tener un agente de viajes físico también es una forma de estar en contacto con una solución más que con una página online, lo cual también es un plus que hay que tener en cuenta. Exacto, gracias Sebastián por reconocerlo, pero creo que es un punto fundamental. Y a ver, toda gente de viaje que se dedica a esta profesión lo hace con mucha pasión y desde, bueno, sobre todo en Bahía Blanca, que estamos desde la pandemia, que trajimos un montón de pasajeros de lugares donde no se podía acceder, donde, bueno, creo que estamos siempre a pie del cañón y bueno, como decías vos, trabajando en pos de los pasajeros. Ahí está. Gracias, Lisandro, por este momento. Un abrazo. Dale, Sebastián, otro para vos. Lisandro Buxi, integrante de la comisión de la Federación de Agentes de Viajes y Turismo, hablando justamente sobre contingencias, máxime cuando existe un conflicto bélico y en la historia es regresar, a costa de quién, y si hay reembolso, si no, agencias, páginas online y un montón de cosas más.